Bienvenidos a un video más de preparación estudiantil de 10. En este caso les vamos a presentar el tema de problemas computables y no computables. Comenzamos. Para comenzar con el tema, primeramente respondamos a la pregunta de ¿qué es una computadora? Pues bien, una computadora es un dispositivo electrónico capaz de hacer cálculos numéricos mediante programas informáticos con la finalidad de resolver una tarea o un problema. Generalmente cuando hablamos de una computadora, lo primero que se nos puede venir a la mente es una computadora de escritorio o una computadora portátil. Y aunque el resto de esta presentación nos referiremos a este tipo de computadoras, cabe señalar que las computadoras las podemos encontrar en diferentes dispositivos electrónicos, como lo son los celulares, vehículos terrestres, vehículos aéreos, relojes, por solo mencionar algunos. Una vez que ya tenemos la definición de lo que es una computadora, ahora nos gustaría conocer qué tipos de problemas se pueden resolver en una computadora. Para ello, primero veamos la definición de lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Entonces, al hablar de un algoritmo es necesario definir qué es un problema. Pero antes de definir qué es un problema, veamos las características que debe de cumplir un algoritmo. Dado un algoritmo, este debe de ser preciso. Esto significa que debe de tener una secuencia de pasos definidos de manera clara. Debe de ser finito, es decir, tiene que terminar en algún momento. Y debe de estar definido. Eso significa que siempre que se sigan los pasos del algoritmo, siempre debe de arrojar la misma salida. Ahora bien, hay diferentes formas en las que se nos puede presentar un algoritmo. Por ejemplo, se puede presentar en un diagrama de flujo, en pseudocódigo, una receta de cocina, un instructivo, una fórmula matemática o un código en algún lenguaje de programación, por solo mencionar algunos. Un algoritmo se compone de tres partes: entrada, salida y proceso. Entrada se refiere a los datos que requiere el algoritmo para procesar. Salida se refiere a los resultados arrojados por el algoritmo. Y proceso muestra la serie de pasos necesarios para obtener el resultado final de los datos de entrada. Dado un algoritmo A con valores de entrada X, este produce como salida valores que los representaremos mediante A de X. Ahora que ya tenemos la definición, características y partes en que se compone un algoritmo, veamos qué es un problema. Un problema es una función cuyo dominio es un conjunto de instancias y contradominio un conjunto de soluciones. Una instancia es una entrada en particular para el problema. Por ejemplo, si el problema consiste en ordenar elementos de un arreglo, entonces un ejemplo de una instancia es el arreglo conformado por los números 6, 3, 0, 2, 9, 4, 1. Y su respectiva solución es el arreglo ordenado, en este caso en orden ascendente. Otra instancia podría ser el arreglo conformado por los números 21, 7, 52, 11 y su respectiva solución a que se muestra en pantalla. Ahora bien, si dado un problema P existe un algoritmo A de tal manera que para cada elemento X en Y A produce como salida el elemento P de X, entonces se dice que la función P es computable. También nos referimos a que el problema es computable. Dicho de otra manera, un problema es computable si existe un algoritmo que lo resuelve. Y una vez que ya tenemos el algoritmo, por ejemplo en pseudocódigo, lo podemos programar en algún lenguaje de programación. En este momento ya sabemos que los problemas que se pueden resolver en una computadora son el conjunto de problemas computables. Sin embargo, vamos a ahondar en el tema. Para ello, veamos la definición de lo que es un problema de decisión. Un problema de decisión es un problema en donde las respuestas posibles únicamente son sí o no. Por ejemplo, consideremos el problema que consiste en determinar si un número entero positivo es o no un número primo. Ese problema lo podemos describir como el conjunto de los números primos, al que llamaremos P subíndice prim. De tal manera que cuando se nos presente un número, lo que realmente deseamos determinar o conocer es si este número pertenece o no al conjunto P subíndice prim. En caso de que pertenezca, entonces podemos responder con un sí, es decir, que sí es un número primo. En caso contrario, con un no, es decir, no es un número primo.
Ahora consideremos el siguiente problema, que consiste en encontrar una tripleta de valores enteros que cumplan esta condición. Nuevamente, nos podemos preguntar si la tripleta compuesta por 1, 2 y 3 se encuentran E subíndice 1, o la tripleta 5, 8, 2 en E subíndice 2, y así para cada una de las tripletas que se nos presenten. En este caso se observa que la tripleta 1, 2, 3 sí pertenece a E subíndice 1. Sin embargo, la tripleta 5, 8, 2 no pertenece a E subíndice 2. Sin embargo, la tripleta 3, 4, 5 sí pertenece a E subíndice 2. Aquí la pregunta es si existirá alguna tripleta que pertenece a E subíndice 3. Este exactamente es lo que se conoce como el último teorema de Fermat, que lo enunciaremos más tarde. Supongamos que tenemos un algoritmo que te permite encontrar esta tripleta de enteros que resuelven la ecuación. En tal caso, llevemos ese algoritmo a un lenguaje de programación. Esta función, a la que llamamos Fermat, tiene como entrada un valor n entero positivo y como salida muestra la tripleta que satisface la ecuación en E subíndice n y se detiene. De tal manera que si ejecutamos la función con valor de entrada n igual a 1, entonces el programa se detiene mostrando la salida 1,2, 3. Si ejecutamos la función con n igual a 2, nuevamente el programa se detiene mostrando como salida 3,4, 5. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ejecutamos la función con n igual a 3? En este caso, el programa se estará ejecutando sin poder encontrar una posible solución. El teorema de Fermat afirma que no podremos encontrar esta tripleta para n mayor o igual a 3, y su demostración fue publicada en 1995. Veamos un poco de la historia de esto. Comencemos con Pierre Fermat. Pierre Fermat nació en Francia y de adulto se desempeñó como abogado, haciendo de las matemáticas un pasatiempo. Regularmente escribía acertijos y proposiciones matemáticas al margen de sus documentos de abogado. En uno de sus documentos escribió lo que se conoce como el último teorema de Fermat, que se enuncia de la siguiente manera. Para n mayor o igual que 3, no existen enteros positivos x, y y z que cumplan la ecuación x elevado a la n más y elevado a la n igual a z elevado a la n. Y también, al margen de su documento, escribió que había encontrado una demostración admirable, pero que el margen del libro era muy pequeña para mostrarla. Y así fue como nació el planteamiento de un problema matemático que tardaría algunos siglos en aparecer su demostración. Hubo algunos matemáticos que intentaron demostrar el último teorema de Fermat. Por ejemplo, Leonhard Euler probó el caso para n igual a 3, Lagrange para el caso n igual a 5 y Jean-Baptiste para el caso n igual a 7. Commer afirmó haber demostrado el teorema, sin embargo, Dirichlet demostró y encontró un error. Tuvieron que pasar 3 siglos para presentar la demostración del teorema, y este fue publicado por Andrew Wiles en 1995. Para demostrar el teorema se tuvieron que desarrollar nuevas teorías como las curvas elípticas. Una vez que se demostró el teorema, sabemos que aquella función a la que llamamos Fermat nunca encontrará una tripleta de enteros para n mayor o igual a 3. Ahora nos vamos a regresar un poco en la línea de tiempo y nos situaremos a finales de 1800 con George Cantor. George Cantor fue un matemático ruso que desarrolló la teoría de conjuntos con el propósito de lidiar con problemas relacionados con el infinito. Sin embargo, Russell planteó un problema que causaría conflictos con la teoría propuesta por Cantor. La pregunta es si este es un conjunto. Y a esto se le conoce como la paradoja de Russell. Posteriormente, la teoría de conjuntos fue axiomatizada por Zermelo y Frankel, evitando este tipo de conflictos. La paradoja de Russell también puede ser planteada de la siguiente manera. Consideremos una ciudad en la que solo hay un barbero y este solo afeitará a todos aquellos que no se puedan afeitar. La pregunta es,
¿Quién afeitará al barbero? Esta problemática planteada se conoce como la paradoja del barbero. Continuando con el propósito de Cantor de trabajar con conjuntos infinitos, observemos lo siguiente. Se tiene que tanto el conjunto de los números naturales, enteros, racionales y reales son conjuntos infinitos. Sin embargo, ocurre que la cardinalidad del conjunto de los números naturales es igual al de los enteros y los racionales. Sin embargo, la cardinalidad de los números reales, que es igual al de los irracionales, es mucho mayor que el de los naturales. Esto es, hay tantos naturales como enteros y como racionales, pero hay más irracionales. Y hay tantos irracionales como reales o como elementos en el intervalo abierto a, b. Por otro lado, si consideramos la potencia de los números reales, la cardinalidad de este es mayor que el de los números reales. Esto muestra que entre los conjuntos infinitos hay infinitos más grandes que otros. Al conjunto infinito de los números naturales se les conoce como Aleph 0. Cantor trató de probar que no existe conjunto alguno cuya cardinalidad se encuentre entre el de los números naturales y el de los números reales. Y a esto se le conoce como hipótesis del continuo. Ahora que sabemos que existen infinitos más grandes que otros, relacionemos esto con el conjunto de problemas. Se tiene que la cardinalidad del conjunto de problemas es igual al de los números reales y la cardinalidad del conjunto de problemas que se pueden resolver es igual al de los números naturales. Dicho de otra manera, hay tantos problemas como números reales y hay tantos problemas computables, es decir, para los que existe un algoritmo, como números naturales. Esto, a grandes rasgos, significa que hay muchos problemas que no se pueden resolver, y a este conjunto de problemas se les conoce como indecidibles. En 1900, David Hilbert, matemático alemán, planteó 23 problemas matemáticos que no se habían resuelto. Estos problemas fueron elegidos con la finalidad de orientar las investigaciones de los matemáticos de aquella época. Algunos de estos problemas están resueltos, otros se han resuelto parcialmente y algunos no se han resuelto. El primer problema planteado por Hilbert es la hipótesis del continuo, y en este caso se ha probado la imposibilidad de probarlo como cierto o falso mediante los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Entonces, a raíz de todos los problemas matemáticos presentados, como el último teorema de Fermat o el de la hipótesis del continuo, Hilbert se plantea lo que se conoce como Entscheidungsproblem o problema de decisión, que consiste en encontrar un procedimiento general que sea capaz de decidir si una fórmula de cálculo de primer orden es un teorema, es decir, si existe un procedimiento para determinar la verdad o falsedad de una proposición. Este término de procedimiento es lo que más tarde se conocería como algoritmo. En 1936, Alonzo Church y Alan Turing, de manera independiente, demostraron que tal procedimiento o algoritmo no existe. Más tarde, Hilbert plantea dos preguntas de interés matemático. La primera de ellas es: ¿las matemáticas son completas? Y la segunda es: ¿las matemáticas son consistentes? Completa se refiere a que todas las verdades de una teoría se pueden probar, y consistentes a que no hay contradicciones. En aquella época aún no se había probado el último teorema de Fermat, de ahí cabe el planteamiento de la primera pregunta. Y a raíz de las paradojas de Russell en referencia a la teoría de conjuntos, cabe el planteamiento de la segunda pregunta. En 1931, Kurt Gödel demuestra dos teoremas de lógica matemática que se conocen como los teoremas de la incompletitud de Gödel. El primero de ellos menciona que, si los axiomas de una teoría no se contradicen, entonces habrá proposiciones que no se podrán probar o refutar a partir de ellos. Y el segundo, que, si el sistema de axiomas es consistente, no es posible demostrarlo mediante dichos axiomas. Ahora centremos nuestra atención en otro personaje que ya mencionamos, Alan Turing. Alan Turing se le conoce como el padre de las ciencias de la computación. Algunas de sus aportaciones tienen que ver con las bases de la definición de un algoritmo, el criptoanálisis y la teoría de la computación con su máquina de Turing y la tesis de Church-Turing.
Una máquina de Turing se puede ver como una cinta infinita de celdas en la que se puede mover un cabezal en ambas direcciones marcando cada una de las celdas que recorre. Más precisamente, una máquina de Turing es una 7 tupla compuesta de un conjunto de estados, un alfabeto de entrada, un alfabeto de cinta, una función de transición, un estado inicial, un símbolo en blanco y un conjunto de estados de aceptación. Las máquinas de Turing son modelos computacionales que nos permiten reconocer lenguajes. Para ello, retomemos el planteamiento del problema que consiste en determinar si un número es primo o no. Recordemos que, así como está planteado este problema, es un problema de decisión. Otra forma de plantear el mismo problema, pero mediante una codificación binaria, se muestra en el conjunto Q. Esto es, Q contiene las representaciones binarias de aquellos números que son números primos, de tal manera que, si 5 pertenece a P, significa que la codificación binaria del número 5 pertenece a Q y viceversa. Ahora nos preguntamos si cadenas binarias pertenecen a Q. Si una cadena binaria pertenece a Q, entonces su representación en decimal es un número primo, en caso contrario no lo es. Ambas representaciones, tanto P como Q, definen lenguajes. A los problemas planteados mediante lenguajes como el de P se les conoce como problemas abstractos, y a los planteados como el de Q, en donde tenemos el lenguaje en su codificación binaria, se les conoce como problemas concretos. En este ejemplo, se tiene que P y Q representan el mismo problema, pero con diferente codificación, y ambos, tanto P como Q, son problemas de decisión. En general, para cualquier problema, ya sea de búsqueda, conteo o de optimización, por ejemplo, existe un problema de decisión que le corresponde, de tal manera que cualquier problema lo podemos tratar como si fuera un problema de decisión. Consideremos problemas concretos como el ejemplo de Q. Una máquina de Turing nos permite reconocer o aceptar lenguajes. Por ejemplo, consideremos el lenguaje L, compuesto por las cadenas de n ceros seguido de n1. Para este caso, se puede modelar una máquina de Turing de tal manera que si W es una cadena que pertenece a L, entonces la máquina de Turing se detendrá aceptando la cadena. Y si la cadena W no pertenece a L, entonces la máquina de Turing, en este caso, se detendrá rechazándola. Lamentablemente, esta última situación de detenerse cuando la rechaza no siempre se puede dar para cada lenguaje. De ahí que tenemos las siguientes dos definiciones. Una máquina de Turing define lenguajes. Si dado un lenguaje, existe una máquina de Turing que la acepta de tal manera que, para cada cadena en el lenguaje, la máquina de Turing se detiene aceptándola, pero si la cadena no pertenece al lenguaje, la máquina de Turing puede o no detenerse, en tal caso decimos que el lenguaje es un lenguaje recursivamente enumerable. Por otro lado, si la máquina de Turing siempre se detiene en estado de aceptación para cadenas que pertenecen al lenguaje y siempre se detiene en estado de rechazo para cadenas que no pertenecen al lenguaje, entonces se dice que el lenguaje es recursivo. A este tipo de lenguajes también se les conoce como lenguajes decidibles, y a los problemas que les corresponden como problemas computables o problemas decidibles. Los lenguajes recursivos son los que definen un algoritmo, ya que siempre se detienen. De aquí se desprende la tesis de Church-Turing, que puede presentarse de diferentes maneras. Pues bien, aquí mostramos el diagrama de Venn de la relación que existe entre los diferentes lenguajes. Se tiene, entonces, que los lenguajes recursivos o decidibles definen problemas computables o decidibles. Es decir, este conjunto es el conjunto de problemas para los que existe un algoritmo. Los lenguajes recursivamente enumerables son una extensión de los recursivos, y de esta manera, entonces, habrá lenguajes que son recursivamente enumerables, pero no recursivos. Más aún, hay lenguajes para los que no existe una máquina de Turing que los acepte. A este conjunto se les conoce como no recursivamente enumerables.
y es el complemento de los recursivamente enumerables. En conclusión, los problemas que se pueden resolver en una computadora son los problemas decidibles o computables y son aquellos que definen lenguajes recursivos. Y aquellos problemas que no se pueden resolver en una computadora se conoce como problemas indecidibles o no computables. Incluso ya vimos que hay más problemas indecidibles que decidibles. Con esto damos por finalizada esta presentación, esperando que hayan quedado claros los conceptos que se manejaron. Gracias y hasta la próxima.